Hoy vamos a hablar de los sindicatos de trabajadores, grupos que en varios sectores empresariales generan rechazo, incluso algunas corporaciones están completamente prohibidos y podrían ser incluso motivo de despido. Pero ahora, después de la pandemia, estos sindicatos aumentaron. Nos acompaña en nuestro estudio nuestra cronista de revista de prensa, Rosa Pérez Masdeu, que pues los que estuvieron acompañándonos en la primera hora pudieron ver todo el contexto que nos hizo Rosa entonces por estos sindicatos. Rosa, muy buen día, bienvenida nuevamente. Buenos días de nuevo, Raúl. Y también saludamos a Jaime Caro, él es doctora en Historia Contemporánea de Estados Unidos por la Universidad Autónoma de Madrid, con mención internacional por Columbia University, especializado en sindicalismo. Gracias, Jaime, por estar con nosotros en Directo América de France 24. Rosa. Buenos días, Jaime. Si le parece, empecemos hablando de la aprobación del movimiento sindical en Estados Unidos, porque según una encuesta de Gallup, esta aprobación se situaría ahora mismo en torno al 68%, lo que representaría el pico más alto de aprobación respecto a 1965, cuando esta aprobación estaba en el 71%, siendo el punto más bajo 2009, cuando la aprobación se situaba por debajo del 50%. Entonces, empecemos repasando cuáles serían los factores que han propiciado esta tendencia al alza en la aprobación del movimiento sindical en Estados Unidos. Bueno, el factor clave que ha influido en esta aprobación del sindicalismo en Estados Unidos es claramente la pandemia de la COVID-19. Esta pandemia hizo que muchísimos trabajadores que en su época, que durante la pandemia fueron considerados como trabajadores esenciales y que cobraban bastante poco, considerasen que al ser tratados de trabajadores esenciales, al terminar la pandemia o al ir terminando la pandemia, vieron que efectivamente, sin ellos el mundo no podía seguir siendo el mundo, no podía seguir funcionando. Entonces consideraron que deberían cobrar más. Sobre todo me estoy refiriendo a los que repartían a domicilio, a los que reparten, por ejemplo, a los trabajadores que reparten de Amazon o incluso a trabajadores esenciales del mundo de la restauración o de la hostelería, como podrían ser Starbucks. Ese fue el punto clave que hizo que en el sindicalismo en Estados Unidos volviese a ser aprobado con esas tasas de aprobación. Aún así, hay que decir que el sindicalismo en Estados Unidos sigue teniendo una tendencia a la negativa. Me refiero a que cada vez hay menos trabajadores sindicalizados, aunque parece que ahora se está intentando revertir esta tendencia desde el sindicalismo. Ya vamos a hablar de esa tendencia que pues por ahora no está como en su máximo momento, pero le quiero preguntar a Jaime por la importancia de los sindicatos en el sector laboral, por la importancia de los sindicatos para los trabajadores. Claro, los sindicatos son esenciales porque son la correa de transmisión entre las demandas de los trabajadores hacia el patrón o el dueño de la empresa. En Estados Unidos, como la mayoría de las empresas son pymes, pequeñas y medias, siempre se ha considerado que estas demandas estaban ya totalmente encadenadas en el proceso de producción, puesto que el famoso imaginario de la empresa como una familia, es decir, un trabajador individual podía perfectamente ir al dueño de la empresa y pedirle pues, un aumento de salario o ciertos tipos de prerrogativas. En cambio, los sindicatos son muy importantes porque son asociación de un montón de trabajadores, de un grupo grande de trabajadores que conjuntamente hacen unas demandas colectivas, que no solamente son con respecto al salario, puede ser con respecto a la seguridad dentro de su ámbito de trabajo. Por ejemplo, para trabajadores de la hostelería, la seguridad en el ambiente de trabajo puede ser incluso que los suelos estén hechos de un material esponjoso para que así no sufran las rodillas. Pero, por ejemplo, en el caso de Amazon, la seguridad puede ser perfectamente que, como vimos en la noticia creo que el año pasado, que si hay una alerta de tornado y el almacén en el que están trabajando no cumple la seguridad suficiente, bien, primero de todo que se vayan a su casa ese día y luego que la empresa invierta dinero para que ese almacén sea mejorado. Por lo tanto, la importancia del sindicalismo dentro del mundo del trabajo es esencial, diría yo. Claro, precisamente, y usted nos daba los ejemplos de trabajadores de la hostelería o de Amazon, ¿no? Que sería un caso paradigmático del capitalismo de plataformas en el que nos encontramos. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias en el movimiento sindical de este paradigma económico actual respecto al capitalismo industrial cuando surgieron estas organizaciones? Sí, claro, aquí
Es muy diferente este tipo de sindicalismo que se enfrentó en su época al capitalismo industrial. Por ejemplo, en Estados Unidos, el mayor sindicalismo que existía o la efervescencia sindicalista existía en la zona del óxido, que es la cual que hacían coches o hacía industria del capitalismo de coches, fábrica de coches, de Ford, de General Motors, que nos situaríamos pues, por la zona de Michigan. Y claro, era muy fácil en esa época hacer sindicalismo porque prácticamente todos los trabajadores de la misma empresa estaban en el mismo puesto de trabajo. En cambio, con el capitalismo digital o el capitalismo de plataformas, nos damos cuenta que, por ejemplo, los trabajadores de Amazon que están en Nueva York, en un almacén en Nueva York o en un almacén en Alabama, no tienen con quién hablar de la compañía exactamente. Es decir, pueden hablar con un manager que es solamente encargado de ese almacén, pero que no se encarga en teoría de todos los almacenes de Estados Unidos. Por lo tanto, ahí hay un gran problema de correa de transmisión y es a lo que se enfrenta este nuevo sindicalismo, que precisamente se llama nuevo sindicalismo por eso, porque si antes el sindicalismo se podía dar en el mismo puesto de trabajo, en la misma fábrica, en el mismo restaurante, ahora el sindicalismo se tiene que aunar a trabajadores que no se conocen entre ellos, que no se conocerán jamás entre ellos y que están en distintos puntos en este sentido de la geografía estadounidense, pero no podemos olvidar que, por ejemplo, Chris Smalls, el líder del sindicato Amazon Labor Union, dijo que este era el primer sindicato que se había creado en Estados Unidos, pero que quería una vocación internacional. Es decir, quería, por ejemplo, propagarlo por todos los almacenes que hay en Latinoamérica, en España, en Filipinas, y eso Claro. sería... Sí. Sí, Jaime, porque esto no pasa, digamos, porque algunas empresas, muchas empresas, digamos, los ven como representados una amenaza. ¿Cuáles son además las políticas antisindicalistas que tienen las empresas y por qué rechazan este colectivo de trabajadores? Bueno, ha habido el movimiento sindical de ahora mismo en Estados Unidos, hay dos polos que son Starbucks, como eso hemos hablado, y Amazon. Ambas compañías están contratando a otras compañías que se dedican a intentar pues, desmantelar estos intentos de sindicalismo en la compañía. Por ejemplo, en Amazon tenemos que han contratado a la agencia Pinkerton, que en su época, a principios del siglo XIX, ya se encargaba de hacer este tipo de trabajo antisindical. ¿Y por qué lo hace? Porque Amazon ha calculado que perdería millones de dólares solamente dando 15 minutos más de descanso a todos los trabajadores que trabajan en su almacén, porque están con un proceso de tecnologización de sus almacenes para que todo sea más rápido, para que cuando tú pidas por Amazon te llegue a los 3 días, a los 4 días y no a la semana, pues si, por ejemplo, una de las grandes demandas que tienen los trabajadores de Amazon es aumentar los descansos en el trabajo, perderían millones de dólares en ese sentido. En Starbucks, por ejemplo, una de las mayores demandas que hay es que se cumpla el salario mínimo federal que hay en Estados Unidos, que serían $15 la hora. Y según los últimos cálculos, están cobrando entre los 8 y los 9, dependiendo de la ciudad y del estado. Por lo tanto, estaríamos hablando que tendrían que doblar el salario. Por lo tanto, ahí se ve el choque entre el patrón, por así decirlo, o el dueño de la empresa y el trabajador, esa contradicción eterna en el cual el trabajador quiere, por ejemplo, más salario o más demandas para su bienestar y que eso repercute totalmente en que el dueño de la empresa va a cobrar menos dinero o va a tener menos beneficios. Claro, y Entonces, precisamente por eso, esta ideología corporativista o ¿tendría alguna influencia en el hecho de que, a pesar de que estemos hablando de una tendencia al alta en la aprobación, todavía la afiliación sea muy baja respecto a los años 60 del siglo pasado? sí, claro, toda esta ideología corporativista, como han mencionado, tiene mucho que ver con esto, con que la tendencia sea la negativa, porque las campañas que se hacen antisindicales en Estados Unidos son Claro. muy amplias y son muy destructivas y buscan sobre todo que los trabajadores no se vean representados por ese sindicalismo. Ya no es solamente el miedo siempre que ha espoleado Estados Unidos a Sí, su sociedad, el miedo al comunismo. Es el miedo al representante, por lo tanto, esa ideología es el máximo beneficio y claro. no me importa si los trabajadores están explotados.